sonido no solo es el micrófono, que no es última generación, sino es la alergia de Madrid, que por eso esta voz es nasal, o sea que es doblemente causado. Bienvenidos a Madrid Emprende. Yo soy el director de Madrid Emprende y me toca, y lo hago encantado, daros la bienvenida a este evento que ha organizado Andrea Saab y Pharmatalent. Y yo quiero dirigiros unas cuantas palabras muy rápidas a explicaros qué es esto, ¿no? Tenemos acompañándonos con nosotros, además del promotor del evento, Andreas, a tres emprendedores muy conocidos, Gonzalo, María y Luis, que a continuación se van a presentar ellos. Bueno, yo quería hablaros de que el libro de referencia ahora en economía es un libro que se llama En el Mundo, este año, el que más ha vendido y el que la gente más ha hablado de él, es un libro que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Esto lo ha escrito dos economistas americanos, Robinson y Acemoglu. Y el libro, la tesis del libro es que las naciones no fallan o no triunfan porque estén en una latitud o en otra. No triunfan o fallan por el ADN de los que vivimos en las naciones. Y no fallan, incluso aciertan en función de si tienen plata o no tienen plata, o si tienen petróleo, Luis, o no tienen petróleo los países. Lo digo porque Luis es venezolano. Sino que las naciones aciertan o fallan porque hay lo que llaman los autores instituciones inclusivas frente a instituciones extractivas. Y lo explican lo que son inclusivas, y dicen que inclusivas son aquellas instituciones públicas o privadas que lo que intentan es fomentar la igualdad de oportunidades, lo que intentan es apoyar a los emprendedores, lo que intentan es generar tejido, lo que intentan es apoyar a los pequeños, lo que intentan es promover nuevas iniciativas o cambios frente a las instituciones extractivas, que son los que apoyan el establishment, que son los que apoyan a los de siempre, los que apoyan el mantenimiento de una serie de condiciones que generalmente mejora o mantiene el status quo de los que les va bien. ¿Por qué este previo? Porque sinceramente yo creo que hoy hemos tenido la habilidad, o Andreas ha tenido la habilidad de promover un encuentro en el que los que estamos aquí intentamos ser inclusivos. Nosotros somos Madrid Emprende, somos la agencia del Ayuntamiento de Madrid y estamos para ayudar a los emprendedores de Madrid a que haya menos obstáculos para los emprendedores. Un ejemplo. Yo puedo hablar sin micrófono, pero el streaming no lo admitiría, ¿verdad? Madrid Emprende es una institución que lo que quiere es ayudar a los emprendedores. Un ejemplo es donde estamos, Madrid International Lab, un lugar en el que se juntan emprendedores de todo el mundo con instituciones que quieren ayudarles. Esto está patrocinado por Telefónica, contamos con la colaboración de Garrigues y Everis. Y se van a incorporar en los próximos días otras instituciones como el Banco Sabadell. Aquí se da alojamiento a emprendedores, posibilidad de financiación y además oportunidades de conocer a gente como la que hoy tenemos con nosotros. Y es inclusivo lo que estamos haciendo porque esto es un ejecutivo de una multinacional como Roche, que decide crear una red social para ayudar al talento en farma. Y os lo va a contar él, ¿no? Y es inclusivo porque hay gente como Gonzalo, como Luis, como María, que quiere dedicar parte de su tiempo. Claro, porque aquí no hay, en los bolos de emprendedores no hay dietas, no hay ni una mísera corbata o un pañuelo por haber dedicado este tiempo libre y habérselo quitado a nuestras familias, ¿no? Por todo eso es inclusivo. Muy bien, yo quiero dar la palabra a Andreas. Y antes de dar la palabra, que porque alguno estará pensando, este es otro de los señores que habla de que hay que apoyar a los emprendedores, y últimamente estamos escuchando demasiados señores y señoras diciendo que hay que apoyar a los emprendedores. Yo quiero decirles a todos vosotros, o deciros, que yo ya he tomado una decisión, y es que cuando alguien dice que apoya a los emprendedores le pido tres cosas. Y le digo que me digan qué. Quiero saber en qué se apoya a los emprendedores. Nosotros estamos apoyando con iniciativas como esta, con iniciativas como el Fondo Capital Semilla, con iniciativas como quitar impuestos a los emprendedores en Madrid. La segunda cosa
que le pregunto es si lo que está haciendo lo está midiendo y está bien hecho. En ese sentido, nosotros nos permitimos calcular el retorno de todas nuestras actividades y somos pioneros y calculamos el ROI de nuestra actividad, por ejemplo, en los viveros de empresa. Y en tercer lugar, al que habla de emprendedores le pido que lo haga nunca solo, sino en ecosistema y con otros. Por eso yo tengo el placer hoy de presentar a Andreas, que es y PharmaTalent, que es el protagonista de la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias y gracias por teneros aquí. Muy buenas tardes. Yo soy Andreas Abt. Como podéis adivinar del acento y del nombre apellido, no soy madrileño, soy suizo y llevo 3 años aquí en Madrid y ya casi 18 años con Roche en distintos países. Una pregunta, ¿quién de vosotros ya ha asistido a un evento de PharmaTalents? Bueno, bastante. Os voy a contar un poco sobre PharmaTalents, pero como muchos de vosotros ya lo conocéis, hablar un poco sobre más de proyectos del futuro y de la página web. Y luego vamos a pasar el micrófono para que los protagonistas se introducen, hablan un poco de sus experiencias, de su currículum y también de su empresa. Y después la idea es que empezamos con preguntas directamente. Nosotros vamos a moderarlo un poco, pero la idea es que participáis de manera muy activa. El evento es para vosotros, es para gente que se interesan al tema de emprendedores y si hay más preguntas, mejor. ¿Me podrías pasar el...? PharmaTalents es una iniciativa personal. Como muchos sabéis, no está bien, los slides no son muy importantes. Empezó el año pasado, hace un poco más de un año, y mi motivación principal fue que quiero hacer algo distinto. Estuve un poco harto con todas las noticias malas que había en el sector y la idea fue, bueno, LinkedIn es una red social potente y quizás podemos aprovechar del hecho que hay mucha gente que está en LinkedIn. Vamos a montar un grupo y si hay interés podemos hacer cosas, organizar eventos, foros de discusiones. Y el éxito me ha sorprendido mucho y ahora ya estamos con 6.000 miembros en toda España y con un crecimiento de entre 500 y 1.000 miembros al mes. Y la idea también del proyecto está un poco cambiando con el éxito. Inicialmente empezamos como PharmaTalents Madrid y la idea solo era de tener un grupo en Madrid. Luego se apuntaron más y más gente de fuera y ahora queremos ser una red social para el sector de la industria farmacéutica y el sector sanitario para toda España. Y hacemos actividades online y offline. Por el momento el grupo solo está en LinkedIn y LinkedIn tiene algunas limitaciones, no muchas, y estamos trabajando, y eso quiero compartir un poco con vosotros, en una página web donde queremos aprovechar mucho más del hecho que somos tanta gente con tanta experiencia y uno de los objetivos principales es aprovechar de este conocimiento colectivo. Wisdom of the crowds, es un motto. Podemos pasar al siguiente. Contamos con un advisory board y el advisory board también hemos reclutado a través de LinkedIn.
Somos 22 personas de todas las edades, de gente más junior, con 20 y picos años, hasta gente con mucha experiencia. Tenemos gente de la comunicación, tenemos algunos directores generales, tenemos expertos en redes sociales o en programación también, o montar páginas web. Es un grupo muy distinto. Siguiente, por favor. Y organizamos varios eventos. El primer evento el año pasado en el Instituto de Empresa, y hasta ahora, como podéis ver, con ponentes importantes, pero ponentes del sector. Pero no solo queremos hablar de temas solo de la industria farmacéutica, pero también aprovechar del foro y de las oportunidades y hablar de otras cosas. Y hoy es yo creo, un evento muy importante donde hacemos algo muy distinto, y como muchas cosas que hacemos es un experimento. Pero ya que se han inscrito muchas personas, que la sala está llena, nos indica que hay un interés importante en este tema. Siguiente, por favor. Estamos trabajando en una página web. Esa es la versión beta 3.0, no sé, y está cambiando, no sé si al final la página web se va a quedar así, pero la idea también es que la gente que están en PharmaTalents en LinkedIn, que pueden hacer un login en la página web con sus datos de LinkedIn, y así en el futuro pueden entrar sin ningunos pasos adicionales, y tienen la funcionalidad de LinkedIn, o por lo menos algunas cosas de LinkedIn también en la página web PharmaTalents. Siguiente. Así podría ser un poco la página inicial. Vamos a tener algunas noticias o cosas que podemos destacar. Y siguiente, por favor. Unas de las cosas que estamos trabajando, y parece que funciona, todavía hay algunos retos, es que hay un debate bastante animado en LinkedIn, y podemos reflejar este debate en la página web. Si alguien hace un comentario en el grupo PharmaTalents en LinkedIn, se va a ver el comentario también en la página de PharmaTalents. Si alguien hace un comentario en la página PharmaTalents, se va a ver en el grupo de LinkedIn. Así tenemos un espejo, y eso es la parte fundamental del grupo por el momento, pero queremos hacer mucho más. Vamos a compartir estudios del sector, y también si en vuestras empresas, o si conocéis a alguien que tiene un estudio interesante, por favor avisadnos y no podemos compartirlo. La idea es que estudios de, por ejemplo, proveedores importantes del sector, que conocen muy bien el sector, que están públicos en su página web, que se pueden encontrar aquí. Así el usuario no necesita ir a la página de distintos proveedores, y lo tiene todo aquí. Y las empresas que tenemos ya nos han enviado documentación, pero solo tenemos una muestra muy pequeña por el momento, y estamos buscando más. Siguiente. Luego también vamos a contar con algunos blogueros, gente conocida del sector. Vamos a tener entre 4 y 6 al inicio, gente de la industria farmacéutica, hay periodistas, consultoras, etcétera. Gente que están conocidos, que quizás ya tienen un blog, y vamos a agregar el contenido de sus blogs aquí, y también van a contribuir con contenido propio. Siguiente, por favor. Eso es un poco en las cosas donde estamos trabajando en la página web. Vamos
También lanzar encuestas. Por el momento podemos hacer sondeos muy rudimentarios en LinkedIn, pero tenemos la idea y el objetivo que podemos lanzar encuestas que son mucho más ricos a nivel de contenido y que luego vamos a compartir otra vez con los miembros. Así podemos generar debates y también contenido interesante. Una idea también que tenemos sencilla, pero que yo creo interesante, es que la gente, por ejemplo, comparte su libro favorito, ¿no? Tú ya tienes uno, yo tengo otro, y yo voy a poner mi libro, quizás voy a hacer un comentario, estoy leyendo eso, o he leído eso, y me parece muy interesante para el grupo. Y luego la idea es que la gente puede votar, dice, me gusta, o lo recomiendo, o me parece interesante, y así podríamos generar como una lista de bestsellers, ¿no? Y si tenemos suficiente masa crítica, los 5 o 10 libros más votados o más recomendados tienen yo creo, importancia, porque están 6.000 personas con mucho nivel, con mucho conocimiento y con ideas así. Queremos aprovechar del conocimiento. Otras iniciativas que estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto de mentores, son gente que tiene mucha experiencia y que están dispuestos a compartir esta experiencia con gente más joven o con menos experiencia, y así podemos aprovechar del conocimiento en toda España. Y la idea es que en el futuro, eso no va a ser quizás el lanzamiento, pero en el futuro que los miembros pueden buscar cuáles son los mentores en Sevilla o los mentores que hay en Vigo, y se pueden poner en contacto, y así podemos fomentar intercambio de ideas y de experiencia. Y cualquier idea sea bienvenida. Ese es un proyecto que está evolucionando, es un proyecto a veces un poco anárquico o caótico, pero es un proyecto muy interesante y vive de los miembros. Y no mucho más. Otra actividad que estamos trabajando es para lanzar un premio, un premio para los mejores talentos, y contamos con, por el momento, 10 voluntarios en distintas compañías que nos van a ayudar. Por el premio, la idea es que la gente se presentan con su currículum y un proyecto. Y un proyecto hay que presentarlo por ejemplo, 15 PowerPoint slides. Puede ser un proyecto de una persona que está trabajando en la industria farmacéutica, puede ser un proyecto de una NGO, algo que han hecho que tiene importancia, algo que están orgullosos que lo han conseguido o contribuido. Y luego vamos a seleccionar de las entradas a 10 finalistas que van a presentar el proyecto al Advisory Board. Y los 10 finalistas también van a hacer una evaluación profesional externa de un día entero. Es un ejercicio muy intenso que utilizamos bastante en nuestra compañía y tenemos mucha experiencia con eso. Y luego de los 10 finalistas vamos a publicar todos los nombres para darles una plataforma también, y vamos a un finalista. Entonces, esa es la idea, y esperamos que podamos empezar con eso en julio, y luego el proceso va a ser desde septiembre hasta finales de año quizás. Y nada más sobre PharmaTalents. Es un proyecto que me gusta mucho. Es un proyecto que me apasiona, un proyecto que creo que puede tener mucho futuro, pero depende
mucho de la gente que está de vosotros, de vuestras ideas, de vuestras participaciones. Y yo creo que el entorno digital y 2.0 nos da la oportunidad de compartir cosas de verdad, de hacer cosas que tienen un impacto positivo para los demás, pero nos da también una plataforma y así queremos aprovechar de un conocimiento enorme que tiene el grupo. Y con eso paso la palabra a Luis y nos cuentas un poco quizás tu historia personal y la historia de tu empresa. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis París, soy cofundador de Parclick.com y yo soy, digamos que un poco el caso de la persona que ha hecho carrera corporativa durante varios años. Pasé casi 10, 11 años entre Procter & Gamble y Hewlett Packard. Y dentro de mis roles, una de las cosas que me gustaba mucho y que llevaba era temas de innovación, de lanzar ideas, crear negocios. Y también un tema historia bastante común en emprendedores, de que propones cosas y no te salen. Propones más cosas y te dicen que no, propones más cosas y no hay budget. Así que llegó un punto en el que, además en pleno 2011, que decidí dejar mi trabajo. Yo estaba aquí, siendo venezolano, llevo ya 10 años en España, justamente trabajando en estas multinacionales. Y dejé el trabajo porque me fui a un concierto de U2 en San Sebastián. Y en ese concierto, que me había ido de Madrid para allá, llegué casi 45 minutos tarde porque no conseguí dónde aparcar. Y eso me coincidió con... Yo hice un MBA y en la asignatura justamente de emprendeduría, que tenía que hacer un business plan, y yo digo, pues ya está. Entonces la idea de hacer reservas online de parking. Pues la idea fue madurando, y hasta que llegó el punto en que pues decidí dar un poco el salto. O sea, creé mi business plan, creé me busqué los socios, etcétera, etcétera. Y al final así fue un poco como nació Parclick. O sea, es un portal que lo que hacemos son reservas de plazas de parking por internet. Inicialmente era un modelo que estaba enfocado hacia grandes eventos, justamente porque ese fue pues mi pain point, donde realmente sufrí, porque dije, yo aquí pagaría 50 euros por esto. Y comenzamos, hicimos el desarrollo, lanzamos la primera beta y nos dimos una torta espectacular, pero espectacular, porque era un modelo que era muy pequeño, que sí que es verdad que había gente dispuesta a pagar por ello, pero para la cantidad de complicaciones que traía nos daba relativamente poca facturación. Y pues me quedé en esa incómoda tesitura de haber dejado mi trabajo y tenía mi bebé acababa de nacer. Y bueno, hay que espabilar, y España como está. Entonces, porque claro, obviamente me fui de la empresa y volver a reenganchar pues era un poco más complicado. Y yo creo que eso fue una gran suerte, entre comillas. Y fue suerte porque justamente una de las cosas que dicen muchos los emprendedores es que tienes que dejar tu trabajo y tienes que lanzarte full time. Y de hecho, si yo ahí hubiera estado con un trabajo, con un plan B, haciendo autónomo, haciendo lo que sea, yo creo que no hubiéramos espabilado como para pivotar el modelo de negocio que es lo que ahora tenemos, que básicamente revendemos abonos online, y es un modelo que es muy escalable porque yo llego a un acuerdo con un parking público, esto es que coges el ticket, y luego vendo abonos de 3 días, 5 días, 7 días, y que está muy enfocado hacia turismo, o que está muy enfocado hacia personas que van a visitar a sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto ha sido un vuelco totalmente distinto, que la situación, digamos, que nos ha obligado a ello, y es donde realmente hemos conseguido negocio. Entonces el modelo pues ya ha ido creciendo, ya tenemos más de 100 aparcamientos concertados, y de hecho ahora antes de verano vamos a lanzar en casi 16 ciudades en España simultáneamente, y siendo muy poquitos, pues en el equipo somos 3 personas,
que entonces también es parte del negocio. Y pues otra cosa también muy relacionada con esto, que es la parte de buscarte la vida. O sea, cuando tienes esa presión tan acuciosa de que tienes que conseguir a una fuente de facturación sí o sí, pues van saliendo alternativas. Y de hecho una de las alternativas que están saliendo es llegar a acuerdos con empresas para fuerzas de ventas. Y de ahí es un poco... O sea, si yo puedo tener una mínima relación con Pharma, vendría por allí. Es decir, que básicamente a los visitadores médicos o delegados comerciales y tal, pues yo les puedo conseguir abonos de parking pues que realmente pueda reducir. Una sinergia clara. Absoluta. Pero son las cosas que uno pues, eso, cuando te lanzas es que, y tienes esa presión, pues es cuando realmente empiezas a ver cosas. Eso no sirve, a ver, sirve a medias esto de estar en tu trabajo y luego arrancar y montar algo. O sea, vas viendo cosas, pero como no tienes esa presión de que tiene que salir bien sí o sí, pues no va igual. Y creo que ya me estoy consumiendo el tiempo, así que paso rápidamente a María. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andreas, Iñaki, por invitarme hoy aquí. La verdad es que nunca pensé que fuera a estar en una conferencia de la industria farmacéutica. De hecho, cuando Andreas me escribió pensé que se había equivocado. Pero bueno, si no fuera por su insistencia, la verdad es que no me hubiera convencido, ¿no? Y bueno, yo, por contaros brevemente mi corta trayectoria, yo tengo 29 años, estudié aquí en Madrid, estudié empresariales y al principio orienté mi carrera al mundo financiero y a la banca de inversión, donde estuve pues 3 años trabajando, haciendo fusiones y adquisiciones en una época pues donde, en el año 2006, cuando los bancos daban financiación y el crédito fluía y las operaciones tenían lugar. Y en 2009 me di cuenta de que quería hacer otra cosa, no quería dar el salto natural, que es irte al otro lado de la mesa o cualquiera de los otros lados de la mesa, pero de la misma mesa, de la misma industria. No quería irme en banco, no quería irme en capital riesgo y me gustaba mucho el mundo de Internet, las nuevas tecnologías, y me embarqué en un proyecto o en una serie de proyectos, el principal de ellos era Step One, que es una empresa que ayuda a empresas españolas a entrar en Silicon Valley, ¿no? Ahí es donde conocí a Andreas, porque éramos vecinos. Así nos fue, porque estábamos en una casa que era tan espectacular que nos arruinamos porque no podíamos pagar el alquiler, entre otras muchas cosas que hicimos mal. Y efectivamente tuvimos que partir de cero, ¿no? Porque lo hicimos todo mal, todo. Nos equivocamos, nos gastamos todo el dinero, nos equivocamos con el equipo, nos equivocamos con el modelo de negocio. Los emprendedores no entendían para qué estábamos nosotros, pero tú exactamente, pero me vas a cobrar y en qué me vas a ayudar, pero si yo lo que quiero simplemente es que me pongas en contacto con alguien en Google, si yo no quiero una consultoría, bueno, pues no éramos capaces de leer el mercado, de entender bien qué es lo que queríamos y qué es lo que querían las empresas y quebramos, ¿no? Entonces decidimos refundarlo, ¿no? Lo más fácil hubiera sido o cerrarlo o montarlo de cero, pues si ya es difícil emprender, pues emprender desde -10, pues ya con deudas, pues es todavía más difícil, ¿no? Y bueno, pues le tuve que pedir más dinero a los socios, que no me lo querían dar, evidentemente, y me lo dieron finalmente, me lo prestaron, no me lo dieron, se lo tuve que devolver después. Y conseguimos rehacer todo, ¿no? Montar un modelo de negocio nuevo, montar un discurso nuevo de cara al emprendedor, escuchándole primero, y creamos una plataforma que se basaba en tres fases, ¿no? La primera de ellas era llevar a un grupo de emprendedores un periodo muy corto de tiempo a Silicon Valley para que pudieran probar su modelo de negocio en una semana y volver. Y después de ese tiempo reflexionar si las empresas que habían conocido, las reuniones que habían tenido, los inversores que habían conocido tenía sentido continuar o no, y si era que sí, entraban ya como en el segundo escalón, que era pues un periodo de incubación en Silicon Valley con la primera incubadora de empresas
para empresas españolas que construimos en San Francisco. Por eso hay una similitud muy clara con Madrid Emprende, ¿no? Éramos el mismo, pero en Silicon Valley. Y luego en el tercer paso invertíamos en aquellas empresas que, bueno, pues que considerábamos que al pool de inversores que teníamos en Step One pues les interesaba, ¿no? Y bueno, y después de 2 años pasándolo muy mal, pues conseguimos montar una empresa sostenible, que generaba caja, con un modelo probado y que llevó a más de 200 emprendedores a Silicon Valley, ¿no? Y después de eso yo decidí que, bueno, me apetecía ya hacer otras cosas. Había asesorado a empresas comprando y vendiendo y refinanciándose, había ayudado a emprendedores a irse y me apetecía hacer algo mío propio, ¿no? Entonces, bueno, pues donde yo creía que iba a montar una empresa, pues se me cambiaron los planes totalmente. Se me cruzó entradas.com por el camino y me acabé incorporando a la compañía como CEO, como directora general. Y llevo 1 año y medio allí, somos un equipo de 70 personas. Este último año, pues, bueno, vendimos entradas de todo, de cine, teatro, conciertos, fútbol, musicales, todo lo que tenga una entrada, sobre todo Madrid, Barcelona, ciudades grandes, Valencia, tenemos mucha presencia. Transaccionamos 104 millones de euros el año pasado, entradas por importe de 104 millones de euros y abrimos operaciones en México. Y en paralelo a todo esto, pues como un poco como lo que decía antes Iñaki, pues yo creo que esta vocación o este espíritu del emprendedor de devolver un poco a la sociedad lo que cree que está recibiendo de ella, pues creamos junto con Gonzalo, y aquí somos un poco primos hermanos, ¿no? Junto con Gonzalo y otros emprendedores en Madrid creamos una red que se llama Chamberí Valley, que empezó siendo casi un juego, pero lo que hacemos es pues varios emprendedores que empezaron estando en el barrio de Chamberí y que al final son pues todos madrileños, da igual de dónde sea, o bueno, nos da igual, que ya están en una fase que no es constituir la empresa, sino la siguiente, cuando tienes problemas ya, o bueno, tus retos son pues abrir una ronda de financiación más importante o internacionalizar la empresa, o bueno, ya pues lo que te quita el sueño no es pagar sueldos, sino el siguiente paso. Pues decidimos ayudarnos entre nosotros, compartir esas experiencias y la verdad es que es algo que, bueno, yo creo que no hay manera de agradecer la ayuda y las satisfacciones que te da pues compartir estas experiencias y traer a gente que realmente te aporta con su experiencia, ¿no? Y lo último que hago, que aquí también coincido con Gonzalo, no sé qué vas a contar tú luego, pero pues bueno, esto ya es casi una decisión muy personal, pero en vez de comprarme una casa o comprarme un coche, pues decidí con los pocos ahorros que tenía pues meterlos en un capital riesgo que había montado Gonzalo junto con otros inversores, que se llama Vitamina K, y que lo que hace es pues invertir en empresas de internet en una fase semilla, ¿no? Y bueno, te dejo si quieres que lo tires tú. Gracias. Bueno, mi nombre es Gonzalo Castellano. A ver, yo estuve haciendo consultoría durante 5 años y la verdad es que no me acaba de convencer. Me gustaba mucho lo que hacía, pero no me veía toda mi vida haciendo esto. Y como nos ha pasado a algunos que hemos hecho luego un máster, hice el máster porque pensé que era una excusa y que luego nadie me iba a decir que había perdido mi tiempo. Bueno, pues yo hago 1 año de máster y mientras lo pienso. Lo que sucedió durante ese máster es que conocí a una persona, un alemán, socio mío desde entonces, que por un motivo de peso, había conocido a una colombiana en el máster, decidió que se quería quedar en España. Y él no hablaba ni papa de español. Y entonces me dijo, oye, tenemos que montar algo porque si no yo no encuentro trabajo en España. Y le dije, bueno, pues me parece bien, vamos a pensarlo. Entonces lanzamos una compañía que vendimos más tarde a Groupon. Fundamos una compañía, lanzamos en varios países y la compró Groupon, no sé si os suena, es una empresa de cupones, luego han salido bastantes más. Nosotros nos quedamos allí cerca de 2 años. Llegamos a un acuerdo con los socios inversores para salirnos justo en el momento de la salida a bolsa, después de la salida a bolsa de la compañía. Nos salimos en septiembre, que fue cuando salió,
Y nosotros ya teníamos una idea en mente. Una de las cosas que habíamos visto durante el tiempo que habíamos estado allí es que la gente busca, sobre todo en Internet, acerca de salud. Yo no tenía ni idea de salud, ni tengo, vamos, pero algo he aprendido en estos últimos meses. Pero me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que eran otras cosas. Pensé que había más gente descargando vídeos o viendo YouTube o viendo sexo, que es lo que todos pensamos que es lo que más se hace en Internet, pero no era esto, era salud. Lo único que supera salud es el uso de correo electrónico. Claro, dijimos, bueno, si hay tanta gente buscando información acerca de salud, ¿qué información encuentra esta gente cuando accede a la red? Y haciendo búsquedas, es decir, la gente normalmente busca de manera un poco distinta a lo que nosotros pensamos. Buscan muy en el long tail, muy con varias palabras juntas. Nadie suele utilizar las comillas, ni utiliza búsquedas más finas, por llamarlo de alguna manera, en Google. Buscan criterios relacionados con patologías y sintomatologías y además ponen me duele el lado derecho de la cabeza y lo ponen todo en el buscador. Y dije, bueno, pues es que hay millones de búsquedas todos los días de esto. Y haciendo las pruebas, en Google, a ver qué salía, vimos que había dos tipos de resultados. Por una parte, Wikipedia, que salía por todas partes, y Wikipedia, en contra de lo que mucha gente cree, es muy, muy fiable, sobre todo en conceptos generales. A lo mejor en el long tail, en cosas nicho falla, pero en líneas generales es bastante fiable, pero no deja de ser información general. Y lo que nos faltaba, y lo que luego había, eran foros. Y los foros entendíamos que eran muy útiles, sobre todo para aquellas personas, o eso entendía yo, personas que ya supieran lo que tenían, la enfermedad que padecían, y querían hablar de esto con otros pacientes y entender cómo vivir o cómo llevar la enfermedad, ¿vale? Pero lo que no había era un médico respondiendo a las primeras dudas. Es decir, oye, yo todavía no sé lo que tengo, sé que tengo estos síntomas. Y de hecho hay un concepto que se llama Doctor Google, que dice que si tú empiezas a buscar, creo que era la 5ª búsqueda, te acabas autodiagnosticando cáncer. Porque claro, hay muchos síntomas que son iguales, ¿no? Entonces, claro, al final vas yendo un paso, cáncer. Bueno, esto hay que cambiarlo, ¿no? La información tiene que ser mucho mejor de lo que encontramos a día de hoy. Entonces, lanzamos una página que se llama SaludSpot, que sigue obviamente ahora mismo y estamos lanzando también en otros países, que lo que hacemos es permitir que cualquier usuario pueda realizar una consulta médica y recibir un consejo, no es un diagnóstico obviamente, solo es un consejo, por parte de alguno de los médicos que forman parte de la plataforma a día de hoy. Hoy tenemos 1000 médicos ya, y esto es absolutamente gratuito para los usuarios. Lo que queremos es que los usuarios encuentren un punto profesionalizado y entendemos que la única persona que pueda hablar de salud es un doctor. La única, podría hablar el centro, podrían hablar muchas otras personas, pero me refiero a la hora de hablar sobre una patología, una sintomatología concreta. Al menos eso es lo que vemos que valoran más. Y además es curioso, en Estados Unidos el 85% de las personas ya no confían en un médico que no está online, que es otra de las cosas que me parecía rarísima. Decía, bueno, la gente busca salud, no creen en doctores que no están online y no hay ninguno. Es que hay muy poquitos doctores que están en la red. ¿Qué está pasando, no? Entonces, creo que en los últimos años, sobre todo en el último año, está habiendo una evolución grande de un paso del mundo médico al mundo de Internet. De hecho, bueno, antes en la presentación de PharmaTalents he visto a alguien que participaba en el blog, que es un tuitero habitual y tuitea sobre salud. Me sorprendió, por ejemplo, el ministro de Salud de Chile tuitea sobre salud todos los días, es médico y contesta dudas de salud en Twitter. No digo que esté bien ni está mal, no entro a valorarlo, pero simplemente empieza a pasar algo que antes era absolutamente imposible, ¿no? ¿Cómo ganamos dinero con este modelo? Nosotros lo que hicimos es, entendíamos, y aprovechando el conocimiento que teníamos de Groupon, sabíamos que teníamos muchos médicos cada vez más dentro de la plataforma y dijimos, una manera de monetizar esto es generar una central de compras y permitir que las empresas de distribución de producto médico puedan acceder a nuestro canal y puedan vender a los médicos que forman parte de la comunidad comprando en volumen. Es decir, lo que sucedía típicamente de lo que habíamos visto es que hacía falta comprar mucho volumen para obtener buen precio, porque había bastante margen en muchos de esos productos. Lo que hemos dicho es, con nosotros no, porque unificamos los pedidos de todas estas clínicas. Y en solo 5 meses más o menos desde que lanzamos la plataforma de central de compras, tenemos aproximadamente unas 700 clínicas que todos los meses ya nos compran a través de la página. Bueno, esto es mi actividad a nivel de salud, lo más cercano a la salud, que yo creo que se parece en algo. Y después, como ha dicho María, ya me lo ha adelantado, pues soy también socio de Vitamina K, tenemos la suerte de contar con María y yo creo que está en línea un poco de lo que hablaba antes. También, ¿no? La posibilidad de volver un poco y de invertir en algunas startups que estamos viendo de gente joven también, como nosotros. Yo tengo ahora mismo 32, lancé la primera empresa con 28 y bueno, yo creo que es una manera de sugerirles lo que hemos aprendido, sobre todo errores, ¿no? Que al final es lo que más hemos cometido y es una manera de hablar con ellos, de enseñarles lo poco que podemos saber
y ayudar económicamente un poco a la hora de salir, ¿no?, adelante. Bueno, hemos visto, muchas gracias a los tres, hemos visto tres rasgos comunes en ellos. Yo os los intento resumir de cara a que podáis pensar la pregunta, porque ahora, como ha dicho Andreas, viene el turno vuestro, tenemos hasta las 8:30 para las preguntas y para lo que queráis. Y las preguntas son tan sencillas como que nos quitáis el micrófono y ya está. Pero son tres rasgos. Uno, Internet, los tres están en Internet. Dos, los tres son personas muy formadas. Empecemos a quitarnos el mito de la casualidad, se me cayó la manzana y se me ocurrió la idea, ¿no? Muy formadas. Y tres, vienen de experiencias profesionales también importantes. Los tres de multinacionales y los tres con posiciones importantes dentro de sectores muy diversos. Es decir, que hay pocas casualidades. O sea, hay una trayectoria común sobre esos tres elementos que Andreas ha seleccionado muy bien para el día de hoy. ¿Alguna pregunta para romper el hielo? Vamos allá. Y necesitamos, lo estamos retransmitiendo por streaming, entonces tenemos que hacer esto incómodo de que te acerques o te la repito. Bueno. Sí, la pregunta es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿cómo se os ocurre la central de compras? ¿Porque no salía el modelo de negocio o era elemento central del modelo de negocio desde el minuto uno? A ver, la idea de la central de compras era algo que había tenido en mente desde hacía tiempo, que pensaba que podía funcionar. Pero cuando lanzamos la página no era parte de lo que pensábamos hacer. El motivo por el cual lo hicimos fue porque nosotros habíamos tenido una idea un poco romántica de favorecer la calidad de la información a la que podíamos acceder en Internet sobre salud, porque nos parecía algo importante, pero a nuestros inversores la parte romántica pues como que les parecía un poco romántica, ¿no? Y entonces, bueno, lo querían convertir en otra cosa, ¿no? Y es verdad, tiene que serlo además, tenemos que ser sostenibles y yo creo que bajo ese principio veíamos claramente esta posibilidad desde el principio. Y no sé si he contestado, pero al final lo que sí te diría es, si vas a montar algo a día de hoy en España al menos, si no lo montas con un claro manera de monetizarlo en un medio plazo, es difícil que te encuentres los fondos para que la gente te ayude, ¿vale? Es decir, los modelos Facebook, LinkedIn, todo este tipo de cosas están bien, pero primero han probado que no es fácil monetizarlos y segundo, hay muchos inversores que se han pegado tal golpe que han dicho, bueno, ahora vamos a ir con más cuidado y vamos a seleccionar proyectos donde al menos veamos algún indicio de tracción económica, no solo un tema mental que se le ha ocurrido a alguien en un garaje, ¿no? No sé si he contestado, ¿sí? Más o menos. Sí. Bien, hay 4 sitios aquí delante, por si acaso también. Veo atrás a la gente apretado de pie. Una palabra que defina el concepto importante en vuestro día a día como emprendedores. Yo todo el rato. Para mí, personas, equipo, no sé dónde está, aquí. Te diría que es lo más difícil de gestionar. Es decir, sobre todo cuando empiezas con la empresa, yo no suelo recomendar empezar emprendiendo solo, porque es muy duro ya por sí, ¿no? Y siempre viene bien un hombro al que llorarle, y algún día uno está más alto, otro día está más bajo, y el hecho de poder compartir esto ayuda. Personalmente, al menos a mí me ha ayudado en los últimos años. Pero te diría la gestión de ese equipo, no solo de la relación entre los socios, que es fundamental. Primero, que haya complementariedad en las capacidades que cada uno tiene. Regularlo muy bien en un pacto de socios, porque las cosas funcionan muy bien cuando funcionan bien, pero cuando no funcionan, pues tiene que estar todo muy medido. Y además hace que no funcione mal, porque como todo el mundo ya sabe cuál es su espacio,
ayuda. Y lo siguiente que te diría es la gestión de los equipos, de las personas, porque es muy difícil como emprendedor que tú transmitas al resto del equipo la ilusión que tú tienes por el proyecto, las ganas, la motivación, la dedicación, y solo si les haces ver que formen parte de un poco del proyecto a nivel global, consigues ese nivel de dedicación, y esto es complicado. Yo la verdad es que estoy de acuerdo, pero lo segundo que diría después del equipo probablemente es el mercado. O sea, tienes que tener un producto que, lo primero de todo, que tu mercado necesite, que la gente a la que se lo ofreces no es algo accesorio de bueno, sino que sea algo demandado de alguna manera, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Pero que lo demanden, y que ese planteamiento del mercado tenga escala, ¿no? No que sea algo pequeño, sino que tenga una dimensión pues global, aunque empiece en España, pero que sea fácilmente replicable, fácilmente escalable, que si abres en otros países no tengas que partir de cero, y que tenga mucho impacto, y que todo lo que pienses, aunque sea una idea muy pequeñita que empiezas en tu casa, que la dimensión sea muy grande, ¿vale? Porque esa es la única manera de hacerlo grande, ¿no? Pues si no, pedirle a un inversor algo, pero no, es que esto funciona en el barrio de Chamberí, pero si pues ya no funciona, pues se te va a caer, se te va a morir. Yo lo resumiré en una palabra que a mí me gusta mucho en inglés, que es resilience, que es ese aguante y es esa persistencia y es ese perro que muerde y no suelta. Porque yo creo que muchas veces tú haces una valoración de lo que va a ser y todos tenemos unos Excels espectaculares que suben como la espuma, y luego te das tortas con el mercado porque el mercado es muy grande o lo que sea, pero no te compran. Entonces, hombre, yo no digo tampoco que sea... Es una línea muy fina que define los emprendedores y que además no existe fórmula, no se estudia. O sea, ¿hasta qué punto persistes y hasta qué punto lo dejas? Y nadie te lo va a decir, nadie te lo va a decir, y cada uno tiene su propio nivel. Algunos que arriesgan más, otros que arriesgan menos. Siempre, pues, cada uno con su criterio. Pero si hay algo que es común a la hora de, sobre todo en las fases iniciales de, o sea, ellos están mucho más avanzados que yo apenas estoy llegando al break-even, o sea, todavía me falta mucho por demostrar, pero sí me he dado cuenta que cuando uno se mantiene firme en algo, incluso los inversores te ven con otra manera, porque es así como que, bueno, yo pongo dinero en esta persona y sé que incluso si el plan que tenía no le va bien, algo hará para corregirlo. Entonces, es por eso que yo creo que es tan importante esa resistencia y esa persistencia. Además, como no es la primera vez que oigo a un emprendedor hablar de resiliencia, la primera vez yo lo busqué, como algunos lo están buscando ahora mismo, el palabra, ¿no? Porque resiliencia, pues en el castellano no lo usamos mucho. Y es una palabra que viene del mundo médico. Sí. Y alguno lo puede comprobar, y veo que esa es tu segunda cercanía al mundo médico, no solo los visitadores que van a usar tus parkings, sino que resiliencia viene del mundo de la psiquiatría y lo que significa es la capacidad de aguante ante situaciones de un duelo o situaciones límites, la capacidad de aguante. Vamos a por alguna pregunta más, si seguís teniendo resiliencia para aguantarnos. Gonzalo o María, crowdfunding y emprendedores. A ver, yo te diría que levantar financiación es un error per se, es decir, porque al final estás dando parte de tu empresa a un tercero, y a mí no me gusta, cada vez que lo tengo que hacer me duele en el alma hacerlo. Entonces, si tu pregunta es,
¿Tengo que levantar financiación? No, no tienes. Y más, no debes y puedes evitarlo. Para mí levantar financiación es un tema de time to market muchas veces y de velocidad, de penetración de mercado. Es decir, el problema de los modelos de Internet es que son rápidamente copiables, ¿vale? Entonces, muchas veces llegar rápido y hacerlo bien de primeras y la ejecución rápida necesita dinero. Y sobre todo si hablamos de modelos B2C, o sea, donde tienes que captar usuarios, ¿vale? Entonces, ahí la inversión es fundamental. Si eso es así, yo te diría, hazlo. Y como inversor te diría, hazlo cuando tengas un poco de tracción, porque entonces vas a ser capaz de convencerme como inversor de que tu empresa vale más que solo una idea o un PowerPoint. Entonces probablemente te diluyas menos a cambio del dinero que un inversor te dé, ¿vale? Sería un poco mi respuesta. Yo creo que buscar capital es casi un trabajo en sí mismo, ¿no? Porque un emprendedor cuando termina una ronda, pues prácticamente está empezando la siguiente para cubrir todo el crecimiento de la compañía. Y yo creo que ya no solo si buscas capital o no, sino qué capital buscas, ¿no? Encontrar un inversor que te aporte más del dinero que te da, ¿no? Simplemente capital pues probablemente no sea suficiente. Tienes que valorar cuál es el inversor que se adapta mejor a tus necesidades, al mercado en el que estás, si hay algún tipo de sinergia adicional en la que te pueda ayudar. O sea que y que seas muy exigente con quién metes dentro de tu compañía, ¿no? Te estás casando con él y no sabes hasta qué punto luego ya cuando creces y pues evidentemente el interés del inversor es distinto que el tuyo, ambos son perfectamente legítimos, pero son distintos, ¿no? Entonces tienes que tener muy claras las reglas del juego y dejarlas sobre encima de la mesa. Y eso es lo que te diría, que que seas tú el que elija a qué... Esto, bueno, sobre todo ahora puede sonar un poco naif, ¿no? Pero que tú sí que seas exigente con qué inversor busques y que no simplemente por el hecho de ser un inversor él vaya a tener más poder, ¿no? Porque lo que está buscando es una idea que probablemente sea única y que solo la tienes tú, ¿vale? Sí, Gonzalo. Yo quería volver a lo que has comentado antes y un poco con el tema de Pharma Talents. Lo que has comentado es un poco el cambiar el sistema y ir a la rotura de la cadena de suministro, porque poniendo en contacto centrales de compra, commodities, etcétera, que además sabes que está muy en el mercado. Creo que es un buen sistema de modelo de negocio, pero también es arriesgado en cuanto a la calidad, a lo mejor, de esas recomendaciones o de esas cosas que tengas. ¿Qué tipo de análisis has hecho en ese sentido? No, de tu modelo de negocio, que puedas tener riesgos por recomendar o por tener en esa plataforma cuestiones de... Contesto la primera y a lo mejor lo cedo para la segunda. En respuesta a la pregunta, nosotros la idea no es recomendar ningún tipo de producto. Yo, en este sentido, queremos ser completamente asépticos. Nosotros lo único que hacemos es poner en contacto a fabricantes o distribuidores con compradores. Yo no me meto en si compras A, compras B, compras C. Es una decisión absolutamente de la persona que compre. Es más, lo que quiero es que compres lo que vengas comprando habitualmente, solo que lo hagas a través de nosotros. Porque la idea es que tengas un ahorro por comprar en volumen con todo el resto de gente que estamos. Pero nosotros no vamos a recomendarte y compra ahora este producto. No. ¿Podríamos hacer algo como Amazon y decirte toda la gente que compra esto también ha comprado esto? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí.
¿Veo un riesgo? Bueno, al final es una realidad, es decir, eso es un algoritmo que saldrá y dirá, oye, todo el mundo que compra esto acaba comprando esto también. Bueno, yo lo recomiendo, pero más como un tema de uso. Yo no tengo ningún interés a priori en ser juez dentro de la plataforma. Hay una persona del público que ha preguntado, esto va para streaming, con buen criterio, que vosotros tuvisteis una suerte en el tiempo, y es que nos pilló la crisis para hacer vuestras carreras. Y hay gente que le ha pillado la crisis y no ha podido ni siquiera empezar una carrera profesional como vosotros. Entonces la persona del público preguntaba, ¿qué recomendáis? ¿Ponerse a emprender o ponerse a formarse si no has podido hacer esa carrera profesional? Pues yo creo que emprender es una de las profesiones más difíciles que existen, ¿no? Y por tanto, cuanto más formada esté una persona, mejor, ¿no? Yo siempre recomiendo que alguien se forme. La gran pregunta es ¿en qué te formas?, ¿no? Porque yo creo que en nuestro caso, pues ser joven es un valor añadido en una empresa online, ¿no? Entonces, quizás tu formación viene en el uso que tienes del día a día de las nuevas tecnologías, que lo tienes en el ADN, y con eso eres capaz de leer mejor el mercado y de ofrecer una solución que se adapta mucho mejor a las necesidades del usuario de lo que haría otra persona que a lo mejor pues tiene que entender primero cómo funciona un móvil para luego sacar de ahí un modelo, ¿no? Pero sin duda que se formen en lo que pueda. Y luego, porque con eso lo que haces es reducir la curva de aprendizaje, ¿no? Y reduces la probabilidad de error. Pero más importante que eso también es, o igual de importante es la capacidad de pivotar que tienes sobre el propio modelo, ¿no? O sea, emprender en sí mismo es un aprendizaje también, y una compañía va evolucionando y va variando y son casi compañías distintas en las distintas fases de vida que tiene, ¿no? Entonces, no hay prácticamente nada que te enseñe a qué hacer cuando, pues por eso montamos Chambery Valley, ¿no? Porque no había nadie, no había ningún máster, no había nada que nos dijera cómo contratar un extranjero, cómo hacer todos los procesos para que le pueda dar un plan de stock options, pero luego yo me peleo con el socio y entonces cómo protejo en el pacto de socios. No hay nadie que te enseñe esto más que otra persona que haya pasado por allí, ¿no? Entonces, rodearte de la gente correcta, ya pueden ser socios, padrinos, mentores, quien sea, pues también es formación, ¿no? No tiene por qué ser hacer un máster o trabajar para una empresa más establecida, más consolidada. Yo creo que ser emprendedor no debería ser una alternativa para la persona que está en el paro y que quiere un trabajo. Y me explico con esto. Si tú lo que quieres es trabajar de tal hora a tal hora, ser responsable, cumplir objetivos, etcétera, etcétera, eso es perfectamente loable, perfectamente razonable, pero eso no es lo que caracteriza o lo que necesita un emprendedor. Para mí emprender es un poco ese estilo de vida, así como hay pintores, hay filósofos, hay emprendedores que tenemos esa promesa de que, o por lo menos nosotros mismos nos hacemos esa promesa de que ahora sufro como nadie sufriría, creyendo que en el futuro tendré la vida que nadie podrá tener. Esa es un poco la promesa interna que... Claro, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Eso tiene mucho riesgo. O sea, como todo, mucho beneficio, mucha ganancia, siempre está relacionado a mucho riesgo. Entonces puede que termine sufriendo como nadie sufriría para estar peor que todos los demás. Entonces, claro, si esto no puede ser, volviendo al punto inicial, esto no puede ser una alternativa al desempleo. O sea, pero por otro lado, si estás convencido de ello, y aquí estoy totalmente de acuerdo con María con la parte de formación, adelante y vea por ello. Pero tienes que tener una convicción muy profunda de lo que es, y eso se consigue, por lo menos inicialmente puedes saborearlo hablando con gente que ya lo haya hecho. Y yo, yo he estudiado bastante
pero el mejor máster que he hecho ha sido la torta que me dio el primer año y medio. O sea, ahí aprendí lo que no está escrito. Y es como todo, que te lo dicen 60 veces, pero hasta que no te das el golpe tú, no lo aprendes y no lo interiorizas realmente. Entonces yo creo que es eso, es cuestión de si estás convencido, adelante. Si no estás convencido y si no estás dispuesto a hacerlo, pues no sé, vete a otro país por un tiempo, trabaja en otra cosa, haz esa carrera y luego vuelve. Yo tengo una pregunta también y es casi la misma pregunta pero al revés, no de las perspectivas de los muy jóvenes, pero de las perspectivas de los todavía jóvenes pero no tan jóvenes, como yo y más. Sois jóvenes todos, algunos muy jóvenes, ¿no? Pero hay alguien que trabajó 20 años, 25 años, 30 años en una empresa y ahora quizás se está planteando de montar un negocio por motivación o por vocación o quizás por circunstancias laborales que le obligan de hacer algo distinto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Esa es una ventaja? ¿Es una desventaja? ¿Que tienen los mismos problemas como los muy jóvenes? ¿Son problemas distintos? ¿Cómo lo veis? Gracias, la he visto clara. Absolutamente. La gente que ahora en Entradas, que es una compañía ya más grande de donde yo venía, que ya tiene un volumen importante, lo que necesito es gente que tenga perspectiva. Y solo he encontrado esa perspectiva en gente que tiene experiencia y que tiene trayectoria. Y voy a por esa, y gente que no tiene nada que ver, pues voy a por gente que en gran consumo, a gente que ha estado en banca y que son pues una especie de pool de mentores míos que donde creo que ellos pues tienen algo que yo pues por mi edad y por mi trayectoria no tengo, y es muy difícil que yo llegue a conseguirlo. Entonces es una combinación que claramente es fundamental o es muy positiva. Y yo creo que la diferencia es que cuantos más años pasan, mayor es tu aversión al riesgo, ¿no? Entonces, si decides emprender con 20 años, pues tienes menos que perder aparentemente que si lo haces con 50. Y por eso el paso, que yo creo que es la limitación mayor que puede tener alguien cuando pasa el tiempo. Sí, yo quería comentar porque, curiosamente, en Vitamina K hicimos un análisis del portfolio, de lo que habíamos invertido, y creo que toda la gente en la que hemos invertido era gente ya casada, con hijos, en torno a 40, la mayor parte, y son gente a lo mejor haciendo cosas en internet. Y la verdad es que no fue un acto consciente, nos dimos cuenta de repente, ¿no?, de que había pasado de esta manera y lo comentamos. Y tal vez es porque es gente con mucho más conocimiento del sector en el que queremos entrar, que ya se ha pegado tortas en ese sector, por lo tanto hay lecciones que ya tiene aprendidas. Normalmente es capaz de rodearse de gente que también conoce el sector, que viene muy bien. Así que yo no veo, es decir, sí puede haber un problema en algunos casos, pero de hecho nosotros somos un ejemplo de que estamos invirtiendo en este tipo de personas. Y a nivel obviamente de contrataciones también, os pongo el caso también de Groupon. Yo creo que uno de los grandes errores que cometimos en Groupon fue, nosotros experimentamos un crecimiento para el que no estaba preparado nadie, incluido yo, ¿vale? Pasamos de 0 a 400 personas en un año y medio. Y claro, estos son muchas personas que gestionar. Y cuando empezamos a contratar gente, yo tenía una chica que tendría 24 años gestionando un equipo de 30. Y lo hacía fenomenal, ¿eh? O sea, no la criticaba, pero sí notábamos que los procesos no fluían como debían fluir. Y probablemente deberíamos haber sustituido a esa persona, y posiblemente a mí también me deberían haber sustituido. No es broma, es verdad, porque a lo mejor me faltaba la experiencia necesaria para enfrentarme a una compañía que había cogido esas dimensiones tan rápido. Yo no lo conocía, ni me había enfrentado a una situación antes así. Y de hecho eso cambió. Sustituimos a muchas de las personas que habían empezado con nosotros, no es que se fueran, sino que les dábamos un puesto un poco inferior y se quedaban con una persona con mucha más experiencia que gestionaba ese departamento concreto.
y notamos muchísima mejoría en todos los procesos, en la manera en que fluía desde que tomamos esa medida. Yo creo que, además de esto, Andreas, se empieza a dar cuenta también los que tienen que tomar decisiones de marco jurídico legal respecto a los emprendedores, y están empezando a incorporarse algunas reformas importantes. La ley del emprendedor incluye, que está ahora mismo en trámite, incluye que los que tienen una determinada edad y pueden cobrar un desempleo, puedan darse de alta autónomos sin perder el desempleo. Es decir, que puedan estar cotizando como autónomos después de haber dejado un puesto de trabajo. La aventura puede ser 1 año o 2, pero puedes luego tener derecho a seguir cobrando el desempleo. Eso es importante porque sigues teniendo ese colchón, ¿no? Y puedes probar ser autónomo con una determinada edad sin perder posibilidades de futuro. Estamos en tiempo, Andreas. Clavao, si quieres damos... tú eres suizo, ya, pero los suizos... bueno, vamos a ver. Tenemos tiempo. Yo creo que también hay oportunidad para que hagamos un poco de networking, y creo que tienes aquí una copa. Yo creo que vamos a dar un par de preguntas más, responden, y dejamos también tiempo para que la gente pueda hablar con ellos, porque ellos se querrán ir a sus casas a una hora razonable, pero les vamos a entretener 15 minutos más, así saldremos de Madrid Emprende a las 9. ¿Os parece? A todos, Andreas, ¿te parece? 2 preguntas. Venga, ¿tenemos alguna pregunta vía streaming que Emilio nos la va a contar con micrófono? Porque la gente está tuiteando mientras ve el streaming de Agora News Health. Y te paso el micrófono. María, tú eres una persona excepcional por 2 razones. Eres emprendedora, es emprendedor, que es una cosa que nadie quiere ser, emprender, y aparte eres mujer. Y muy joven. ¿De todo eso ha sido una ventaja, una desventaja? ¿Ha sido algo que te haya supuesto algún impedimento para algo o al contrario? ¿Esa es tuya o de un tuitero? Una es de un tuitero y yo la he embellecido un poco. Gracias. No sé si lo de excepcional es tuyo o del tuitero, pero gracias a quien sea. La verdad es que, bueno, es una pregunta que me hacen muchas veces, que trato de evitar en la medida de lo posible, lo de si ser mujer me ayuda o no, porque yo la verdad es que no he notado diferencia. No creo que haya tenido más facilidad o menos por el hecho de ser mujer. Sí creo que la gente joven, como decía antes, ¿no? Pues estamos en un momento pues muy complicado de la historia española, donde si ya emprender es difícil, emprender en estas circunstancias es todavía más difícil, pero por otra parte necesitas también ese punto de ingenuidad para lanzarte a la piscina, ¿no? Y probablemente si hubiéramos vivido la época de vacas gordas de una manera más clara, pues igual preferiríamos agarrarnos a nuestro sillón en vez de tirarnos a la piscina e intentar cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que un emprendedor es, como dice un amigo mío, es un SPM, que es un solucionador profesional de marrones, ¿no? Y bueno, cuando vives en un marrón permanente, pues un marrón más no supone una diferencia tampoco mucho más grande, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia que más noto yo ahora, ¿no? Pues que es la diferencia que vemos todos, no tanto el hecho de ser mujer o hombre.
Bueno, espero que no me lo hagan. Sí, bueno, un poco cómo hemos conseguido el tráfico y llegar a los usuarios y que nos dieran a conocer, un poco en resumida, y cómo hemos evitado pues, que nos pusieran un juicio por mala praxis, ¿no? A lo primero te diría, hemos contado con médicos que han apostado desde el principio con nosotros y gracias a ello empezamos a poder responder. Tú dices, sí, son preguntas generales. Es que es lo que respondemos, pero muchas de estas consultas son preguntas muy generales, ¿no? Nosotros le pedimos, la única información que tenemos de la persona que pregunta y que se refleja en la página, no aparece el nombre de la persona que pregunta, solo ves la edad y el sexo, por un poco orientar al médico del que estamos hablando. Y el médico, en base a lo que dice, le puede dar algunas alternativas y algunas preguntas son directas. Te pongo un caso. Alguien que diga, estoy tomando 50 ibuprofenos diarios, ¿esto es bueno? Pues no, es que no hace falta ser un genio. Obviamente no es bueno y lo puedes contestar directamente. Entonces nosotros orientamos, pero siempre le damos el siguiente paso a que vaya a la consulta del doctor a hablar con él. ¿Cómo ha venido la captación? Pues la verdad es que la captación viene sola y te explico el porqué. Porque al final, como os decía, la gente está preguntando en Google mucho acerca de salud. Nosotros somos capaces de responder todas esas dudas de salud, sabiendo además que el médico es quien lo responde. Esto va a ganar muchísimo peso en Internet, todo el tema, lo que se llama como authorship, ¿no? La autoría del contenido que se genera. Entonces, Google a nivel de SEO, por no entrar muy técnicamente, no sé si lo conocéis o no, pero al final cada vez posiciona e indexa mejor los resultados que tenemos y deriva más tráfico. Te pongo un ejemplo. A día de hoy llega un 40% más de gente todos los meses sin invertir un duro en publicidad. Simplemente porque el contenido es relevante para Google y para quien los lee. Porque la gente busca información de salud y nosotros te la proporcionamos por parte de un médico. Y en cuanto al tema de la mala praxis, como nosotros repetimos en las condiciones de uso y en todas partes que en ningún caso se trata de un diagnóstico, que no se puede tomar como tal, y en todas partes ponemos un disclaimer de, por favor, acude a tu médico, que para eso está. Esto no es más que una información adicional en un momento determinado, pero nada más.